En el año 1997 sufrí personalmente un evento traumático que, por supuesto, dejó huellas en mí a corto plazo. Me secuestraron en un taxi. Iba a subirme a un taxi una noche y dos personas, una a cada lado, se sentaron dentro del taxi en la parte de atrás, me indicaron que se trataba de un secuestro, desde luego no con palabras muy amables, me pusieron en el suelo, me pusieron una capucha en la cabeza para que no pudiera ver nada y a base de golpes e insultos me pasé una larga noche con estas personas, con estos individuos. Quiero decirte que por supuesto generó en mí un trauma. Sin embargo, al día siguiente, bueno, de hecho el mismo día que me liberaron, y ahora te cuento cómo fue, tenía programado ya dar un curso de una serie de herramientas para las ventas a una compañía. Mismo curso que di en perfectas condiciones. ¿Cómo pude hacerlo después de muchas horas sin dormir, habiendo sido insultado, vilipendiado y verdaderamente sintiendo que mi vida estaba en peligro? Porque tenía ciertas herramientas de programación neurolingüística y seguí una serie de pasos que quiero compartir contigo. Veámoslos. Así que me pasé una noche entera disfrutando de la presencia de dos individuos desconocidos y bastante feos, por cierto, no fue lo que vi antes de la capucha, que se dedicaron a insultarme y golpearme y disfrutar obviamente del uso de mis tarjetas de crédito indiscriminadamente, hasta que les dio la gana de soltarme en una calle oscura diciéndome, bájate porque es aquí donde te vamos a matar. Aunque esa fue su primera amenaza de muerte directa, la realidad es que yo sí sentí que mi vida estaba en peligro durante toda esta preciosa experiencia. El punto es que una vez que me sueltan, yo no me espero a ver si van a cumplir o no su amenaza. Salgo corriendo y por una calle lateral salí corriendo. Yo tenía miopía, en aquella época no estaba operado, hoy en día ya lo estoy, ya sé lo que es ver de lejos y en ese momento lo que vi de lejos fueron unas lucecitas que se movían, que yo imaginé que eran vehículos. Así que me dirigí hacia allá corriendo. En medio del camino, antes de llegar a esta avenida que veía yo a lo lejos, estaba una señora en la madrugada de la Ciudad de México paseando a su perro, un pastor alemán. Ella pensó o interpretó que yo me dirigía a ella con la intención de hacerle algo malo y me lanzó el perro. Por lo cual ahora me tienes corriendo en sentido opuesto, o sea, hacia los secuestradores, con un perro pastor alemán ladrando y corriendo detrás de mí, yo creo que con la intención de morderme, no de jugar conmigo. Pero corría mucho yo en aquella época. Total, que cuando llegué al lugar, el perro me dejó de perseguir unos cuantos metros después. Cuando llegué al lugar donde me habían soltado, porque, por cierto, me imagino que ahí me habían soltado, era muy oscuro. Cuando me soltaron, ahora ya había más luz, pero no tengo noción de si era exactamente ese lugar, pero bueno, me imagino que ahí ya no estaban. Evidentemente se habían ido, no se habían esperado para ver si el perro me mordía o no. Me fui por el otro lado de la calle y finalmente llegué a esta avenida donde efectivamente había muchos coches pasando, ya la actividad en la Ciudad de México ya era mucho más notoria, y entonces le solicité varios taxis, yo no sé si fueron 6 o 7 taxis a quienes les pedí que se detuvieran y me llevaran, que no tenía dinero, que me habían asaltado, y el 89% de ellos, porque pues por porcentaje eso es lo que da, hasta que el último decidió decirme que sí, pero los anteriores me dijeron que no, ni esperaron a que yo les contara más, salieron en adelante dejándome en mi situación, porque me imagino que hay mucha gente que los asalta a ellos mismos con la misma historia del robo. El caso es que yo ese día, exactamente unas cuantas horas después, 4 o 5 horas después, tenía que hacer un curso, tenía que dar un curso. Yo era el instructor, el profesor, y ese curso era acerca de herramientas de ventas con programación neurolingüística. Nunca lo olvidaré. Y pude hacerlo muy bien. ¿Gracias a qué pude hacerlo bien? Bueno, lo hice bien porque tenía ciertos conocimientos que apliqué en mí mismo en ese instante y porque seguí una serie de pasos que son los que quiero compartir contigo. Lo primero es llamarle a las cosas por su nombre, decirle a las cosas lo que son. Es decir, si se trata de un secuestro, se trata de un secuestro. No le puedo llamar de otra forma. No es una oportunidad, es un secuestro. Obviamente representa cosas positivas, pero finalmente es lo que es. A veces esa costumbre de cambiarle el nombre para que las cosas sean más aceptables es más de políticos mafiosos que de personas honestas consigo misma y con los demás. Entonces, no, es lo que es. Otra cosa importante es no desear ni por un instante que eso no haya pasado. ¿Por qué? Porque ya pasó.
está ocurriendo o ocurrió. Así que desear que no pase lo que ya pasó es un poco estúpido. Por más veces que uno se plantee la situación de que ojalá nunca me hubiera pasado, es irrelevante porque ya pasó. Es de ahí en adelante lo tenemos que superar. Y ahora que ya le has puesto el nombre que tiene y no otro para no autoengañarte, es cuando puedes empezar a encontrarle lo positivo. Solo ahora, no antes. ¿Cómo lo encuentras? Muy sencillo, te lo preguntas. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de positivo? Ya sé que tiene muy pocas cosas, pero las que tenga es importante tenerlas presentes. Por ejemplo, para mí en ese momento lo importante es que era una oportunidad para aplicar las técnicas que yo ya conocía. Era bueno porque podía aplicar mis técnicas. No es algo que yo quisiera encontrarme, pero ya que fue, lo mejor que puedo hacer es utilizar las técnicas que yo enseño, las técnicas de la programación neurolingüística que comparto con los demás y que yo hasta ese día no había tenido una oportunidad real de aplicarlo en algo concreto, algo que verdaderamente impactaba mi vida. Y eso fue el reencuadre que yo le pude encontrar en ese momento. Una vez que lo encuentras, te lo expresas a ti mismo. Encuentras lo positivo y te lo expresas. ¿Por qué? Porque es importante hacer algo. Si la estrategia es cruzar los dedos y esperar a que las cosas se olviden, difícilmente puede funcionar, por lo menos a corto plazo. Y yo ese día tenía que dar un curso. Ese día tenía que impartir comunicación, tenía que impartir conocimientos y mis alumnos no tenían ninguna culpa de lo que yo había vivido o experimentado la noche completa anterior. Y de hecho, yo tenía toda la posibilidad de dar una excusa sensacional e irme a mi casa a descansar y curarme del trauma, beberme media botella de whisky y se acabó. Sin embargo, las excusas son malas consejeras cuando se trata de que los demás aprecien lo que tú enseñas. Así que no la usé, me fui al curso, lo hice, claro. Primero apliqué las técnicas que yo conozco, porque la acción es lo que verdaderamente hace, lo que verdaderamente genera que tú consigas los resultados que estás buscando. Entonces, ¿qué hice? Hice dos cosas. Una de ellas, bueno, se pueden hacer muchas más, pero te voy a enseñar dos nada más de momento. Una, es complicada. Créeme que si necesitas un poquito más de control, voy a empezar por la complicada, voy a empezar por la difícil, necesitas un poco más de control sobre ti mismo, porque lo que ocurre en tu cerebro es que tienes un circuito neurológico que se ha hecho a una hipervelocidad, en donde se han hecho asociaciones causa-efecto, en donde se han asociado sentimientos y situaciones de manera tan profunda y tan arraigada que es difícil quitárselos de la cabeza sin pensar en ello, pero tienes en la cabeza permanentemente la misma historia que has vivido durante toda la noche y prácticamente no te la puedes quitar. Y cuanto más insistes en quitártela, más reforzada se vuelve la situación a recordar. Entonces, no es el camino, pero tampoco lo puedes evitar muy bien. Entonces, una de las formas de romper esa red neurológica que se ha hecho, ese patrón neurológico, es contar la experiencia, decirla, pero con toda una fisiología, con todo el cuerpo, con el tono de voz, como si correspondieran a una escena, a una situación jovial, a una situación de alegría, a una situación de fiesta. Pero no cambies las palabras. Las palabras tienen que expresar perfectamente bien lo que te pasó. No más que lo que sí no va a acompañar las palabras es la fisiología con la que las dices y el tono de voz. A esto se le llama incongruencia comunicacional intencional. Y lo que consigue la incongruencia comunicacional intencional es romper el patrón que tienes en tu cabeza y que no puedes quitar. Entonces, por ejemplo, si tú pudieras decirle a las personas, y yo lo hice con mi mujer en ese momento, si tú pudieras contarle a las personas, fíjate que me pasó algo sensacional anoche, tuve un secuestro, bueno, dos individuos feos como ellos solos, se pusieron uno a cada lado de mí, claro que el que sean feos no lo reduce, pero no importa, es divertido. Fíjate lo que estoy haciendo. Estoy contando un hecho dramático, pero estoy causando tal grado de confusión en mi cerebro que mi cerebro dice, momento, ¿qué es esto? Se confunde y ya no puede seguir repitiendo el patrón de autolástima, de desarrollo emocional negativo. Entro en control de mis recursos y ahora sí, después de esto puedo hacer lo que sea necesario. Y si bien esto es dramático o complicado de hacer, porque muchas personas no tienen el control suficiente como para conseguir contar la historia con una transformación total, aunque sea fingida, no te preocupes. Obviamente que es fingida, obviamente que no lo estás disfrutando. El problema es que tu cerebro no tiene que entender la lógica de lo que estás haciendo. Solamente tiene que interrumpir esos patrones emocionales que se han creado gracias al traumatismo que tú viviste. Entonces, la otra forma de hacerlo, que quizá sea
inclusive con la ayuda de alguien más, o que quizás sea más sencilla de aplicar, dado que no estás en una situación de estar fuera de control por lo que acabas de vivir, porque a lo mejor se te salen las lágrimas o cosas por el estilo. Entonces, la otra forma es coger la experiencia en tu mente y empezar a modificar ciertas cosas, ciertos patrones. Vamos a hacer un ejemplo rápidamente. Coge la experiencia en tu mente y reprodúcela como una película. Sí, yo sé, complicado, pero reprodúcela como una película y ahora lo que vas a hacer es que le vas a poner, y bueno, antes de nada, yo te voy a contar lo que vas a hacer y tú vas a tener un escepticismo total y absoluto porque te conozco y vas a decir, sí, claro, yo lo único que quiero es invitarte a que pruebes y después de probar me dices si funciona o no funciona. Entonces, lo primero que tienes que hacer es coger la experiencia, reproducirla en tu cabeza y ahora al individuo al que te ha estado gritando, insultando, le vas a cambiar el tono de voz. No las palabras, no hace falta que le cambies las palabras, pero cámbiale el tono de voz. Ponle a esa misma persona una peluca, tremenda peluca amarilla. Píntale la cara de payaso y que te repita las palabras que utilizó contigo con un tono de voz tremenda y diferente. Por ejemplo, si es mujer, si es hombre, ponle tono de voz de mujer. Esto funciona con una mujer también si le cambias el tono de voz a hombre, pero como en este caso eran hombres, ponle el tono de voz de mujer. Entonces, si por ejemplo te está diciendo con esa peluca amarilla, una nariz roja de payaso, la boca pintada, te está diciendo, y ahora págate que aquí te vamos a matar, pero claro, no con ese tono de voz, te lo está diciendo con otro tono de voz, tú te lo repites a ti mismo con el nuevo tono de voz. Y creas una escena en tu cabeza en donde todas esas cosas que te estoy diciendo han cambiado. Si puedes hacer muchos mayores cambios todavía, mejor. Por ejemplo, ponle mucha iluminación a la escena. Recuerda que yo era de noche y que yo tenía muy poca visibilidad y tenía la cara tapada. Solo les pude ver al inicio del proceso. Pero hasta te puedes imaginar la cara de payaso. No importa, tu cerebro no entiende la diferencia. Entonces, ya que lo tienes así, ya que creaste la escena, ya que creaste la imagen, entonces ahora recórrela a toda velocidad hacia adelante y a toda velocidad hacia atrás, a toda velocidad hacia adelante y a toda velocidad hacia atrás. No necesitas ni siquiera entender lo que se está diciendo. Lo único que necesitas es que tu cerebro lo reproduzca a una velocidad enorme hacia adelante y una velocidad enorme hacia atrás. Después de unas cuantas veces, te va a costar trabajo pensar en la experiencia de forma traumática. De nuevo, tu mente, tu cerebro conservador está diciendo esto es imposible, ya lo sé. Estos descubrimientos, este patrón en concreto tiene nombre, se llama patrón del rayado. Estos descubrimientos hechos desde 1974 y que verdaderamente funcionan, aunque no tengas la guía de una persona experta como yo, lo puedes hacer tú mismo. De nuevo, necesitas estar bajo control para poder hacerlo, porque cuando no estás bajo control, difícilmente sigues tus propias instrucciones. Pero lo que quiero decirte, finalmente, estas dos técnicas, la técnica de la incongruencia comunicacional intencional, o el patrón del rayado, y hay muchos otros más que se pueden aplicar, implican que vas a romper con las redes neuronales de la experiencia y que te vas a cargar de tus recursos personales y seguir adelante con tu vida, cualquiera que ésta sea, porque las personas que viven a tu alrededor no están esperando tus excusas, están esperando tus resultados. En resumen, en la vida hay muchos tipos de situaciones en las que tú no tienes más opción que trabajar en ti mismo o en ti misma, porque no puedes hacer nada realmente por cambiar lo que está sucediendo. Por ejemplo, en el caso concreto de mi secuestro, no había nada que yo pudiera hacer en ese instante para librarme, pero podía trabajar en mí para no perder la calma, tener esperanza y saber que finalmente iba a poder superar la situación. Lo mismo puede pasar en la vida en muchas otras circunstancias. Un ejemplo, ahora en España muchas personas están viviendo lo que se conoce como un secuestro. ¿Por qué? Porque se están haciendo una serie de cosas que van contra los principios básicos de la legalidad, de la igualdad y de la solidaridad entre los españoles. Y no hay mucho que se pueda hacer, en mi concepto, en ese sentido, de manera directa, pero sí hay mucho que se puede hacer con uno mismo y utilizando todos los mecanismos que se encuentran a disposición nuestra para lograr que se reviertan este tipo de condiciones absolutamente abusivas y dictatoriales. Pero bueno, independientemente de eso, el trabajo importante siempre es sobre ti mismo.
Las herramientas funcionan cuando tú tienes la clara y absoluta determinación de lograr superar cualquier circunstancia que te encuentres, seguir creciendo y hacer la mejor expresión, la más plena expresión de ti mismo o de ti misma. Porque ese, finalmente, es nuestro deber. Puedes dejarnos tus comentarios, un like si te ha gustado y, si te ha gustado mucho, suscribirte a este canal para seguir recibiendo esta información.